Hola, mi nombre es María Ángel Méndez, estudiante de Ingeniería en Producción Animal, y voy a hablar un poco sobre la densidad aparente, la densidad real y la infiltración de los suelos. La densidad aparente del suelo depende de gran medida de la composición mineral del suelo y de la compactación. La densidad aparente del suelo generalmente se determina a partir de una muestra de núcleo que se toma al introducir una sonda al suelo a la profundidad y horizonte deseados. Esto da una muestra de suelo de volumen conocido. A partir de esta muestra se puede determinar la densidad aparente húmeda y la densidad aparente seca. En la densidad real, que es la densidad de las partículas sólidas del suelo, se determina dividiendo el peso del suelo secado a estufa por el volumen que ocupan los sólidos. La densidad real de los suelos minerales más comunes varían de alrededor de a 2.500 a 2.700 kilogramos o metros cúbicos. En la infiltración se denomina así al proceso de entrada de agua en el suelo y es de vital importancia durante la aplicación del riego. Se llama infiltrabilidad a la velocidad o tasa de infiltración, que normalmente se mide en minutos o horas. La infiltración puede implicar un movimiento de agua, ya sea vertical, que ocurre en riego por aspersión o por inundación, vertical y horizontal, como ocurre en el riego por surcos, y tridimensional, como ocurre en el riego por goteo. La filtración de agua en el suelo es un proceso complejo que depende principalmente del tiempo de infiltración, del contenido inicial de agua en el suelo, así como de la historia del humedecimiento previo, de la conductividad hidráulica saturada, del estado de la superficie del suelo y de los cambios que experimenta durante riegos sucesivos y demás labores de cultivo. También el aire atrapado durante el proceso de aplicación de agua. Eso fue todo, muchas gracias. Mi nombre es Iradis Escorchas y yo le voy a hablar sobre estructura, textura y profundidad. Las propiedades físicas de un suelo dependen fundamentalmente de su textura y de su estructura. La importancia de estas propiedades es muy grande, ya que de ellas depende el comportamiento del aire y del agua en un suelo, y por lo tanto condicionan los fenómenos de aeración, de permeabilidad y de asfixia radicular. Entre las pequeñas partículas minerales de los suelos se incluyen la arena, el limo y la arcilla. Algunos suelos presentan además otras partículas de mayor tamaño denominados piedras, guijarros o gravilla. La textura define la cantidad de arena, limo y arcilla que existe en el suelo. Las partículas de arena son de mayor tamaño y se caracterizan por presentar un tacto grumoso. El limo es una partícula de tamaño intermedio situado entre la arena y la arcilla, y la arcilla es de partícula más pequeña. Las combinaciones de arena, limo y arcilla normalmente se describen de esta manera. Textura fina, suelos formados por partículas de arcilla. Textura media, suelos de naturaleza limosa, y textura gruesa, suelos con alto contenido de arena. Por tanto, la textura define la cantidad y el tamaño de los espacios que existe entre las partículas del suelo. Estos espacios determinan la facilidad que tiene el agua para circular a través del suelo y la cantidad de agua que el suelo puede retener. El tamaño de las partículas también influye en el arado y el laboreo de los suelos, de igual manera sobre el cultivo. La estructura de un suelo es el modo que tienen los elementos constituyentes del suelo de unirse entre sí, de tal forma que le confieren una arquitectura característica. Se entiende por estabilidad estructural la resistencia de los agregados a modificar su forma o su tamaño, por la acción de factores externos.
Son numerosos los factores degradadores de la estructura, pero el más importante es el agua, ya que ocasiona los efectos de dispersión, estallido y golpeteo. Generalmente un agricultor apenas puede modificar la textura del suelo, pero sí puede influir beneficiosamente sobre su estructura realizando las siguientes labores. Suministrando materia orgánica al suelo para aumentar su contenido de complejo arcillo-húmico. Facilitando en los suelos ácidos la formación de complejos mediante la aplicación de enmiendas calizas. Y evitando en lo posible el empleo de abonos que contengan sodio, que favorece la dispersión de los coloides. Y por último, la profundidad del suelo agrícola determina la respuesta y crecimiento de los cultivos, ya que facilita o limita el volumen de tierra explorado por las raíces. La cantidad de agua que puede almacenar un suelo también se ve limitada o favorecida por su profundidad. El nivel freático también limita la profundidad efectiva del suelo agrícola, que va a ser explorable por las raíces.